Hola, soy Jordi Ferrer. Bienvenidos a la Escuela Masterchef. En este módulo sobre el arroz es obligatorio dedicarle una lección a la paella valenciana, un plato conocido en todo el mundo. Te vamos a explicar la técnica necesaria para hacer este arroz seco. Para ello aprenderemos a controlar la fuerza del fuego, la cantidad de líquido y los tiempos de cocción para que te quede un arroz perfecto. Vamos a empezar pues con la paella. Lo primero que haremos evidentemente es darle fuerza a la paella. La hemos puesto en fuerza máxima porque es importante que para hacer un sofrito tengamos fuerza en la paella. Empecemos ya con las cantidades. La cantidad del aceite no os aconsejo en absoluto que sea nada al azar. Yo os aconsejo que os hagáis muy amigos en cocina de cosas como esta. Esto es una báscula. Una cosa es que cuando ya tengáis cierta experiencia, que la cogeréis enseguida, podéis desprenderos de ella. Pero os aconsejo que incluso grandes arroceros recomiendan pesar cosas como el aceite. Y aquí van la cantidad de aceite que tenéis pesada en la receta. ¿Veis? Lo tenemos tan caliente que lo voy a retirar un poquito para que el aceite no se nos queme. Ahora vamos a empezar a dorar las carnes. Para dorarlas, lo que vamos a hacer primero es salarlas. Pero fijaros que las vamos a salar ahora, en el momento en que las necesito. ¿Y por qué ahora y no antes? Porque si yo añado sal a un producto antes de utilizarlo, por ósmosis lo que va a pasar es que soltará agua. Y si suelta agua, ¿qué pasará con la carne? Pues que no estará jugosa. Tendremos una carne seca. La vamos a salar ahora. Ya la tenemos salada. Tenemos la paella caliente, más que caliente, calentísima, lo cual es fantástico. Y vamos con la carne, indistintamente, pollo y conejo, que son las carnes que vamos a utilizar en una paella valenciana clásica. Mientras estemos luego elaborando, voy a explicaros las diferentes variedades que podemos tener de las paellas dentro de lo que denominamos como paella valenciana. Perfecto. Entonces ya hablaremos de algunos matices para que vosotros podáis variar en vuestra casa. Fijaros que estáis oyendo que está friendo, esto es muy importante, ¿eh? Si lo tenemos tan bajito como para que la carne esté cociendo, no nos interesa, tiene que freír. Fantástico. Pero también, por otro lado, no os aconsejo que lo dejéis dorado totalmente oscuro, sino que tenga un color café con leche. Café con leche es un buen color. Voy a enseñaros el color que va cogiendo. Para ello, cogemos 2 cucharas y vamos a ver cómo va evolucionando el color. ¿Veis el color? No os aconsejo en absoluto que vayáis moviendo la carne, lo único que haremos será romperla y soltar agua. La tenemos aquí para que marque y dore, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es dejarla hasta que marque y quede doradita como la queremos nosotros. Fijaros el color que tenemos ya. Esto es el color dorado al que me refiero. Lógicamente, una cosa es pollo y otra cosa es conejo. El pollo, como tiene la capa grasa por fuera, tiene ese dorado que es que... Yo sé que no lo podéis oler, pero es que casi que llega. Este color dorado es el estupendo que queremos, no hace falta más. Lógicamente el conejo, un momentito que voy a por una espumadera, el conejo no lo va a tener igual porque no tiene esa piel por fuera, pero mirad el color. No hace falta que tenga más color, está estupendo, ¿vale? Y fijaros como no nos hace falta que esté tan potente el fuego. Ahora vamos a dejar en un lado, en la parte externa de la paella, vamos a dejar la carne y nos vamos con las verduras. Aquí tenemos la judía verde, forma de cortarla. Fijaros qué sencillo, fácil y además tradicional totalmente. Quitamos la zona de los lados. Esto no lo queremos, basura. Y esto con la mano. ¿Y por qué con la mano? Si lo corto antes y lo corto a cuchillo se oxida más y ennegrece. Así, estupendo, lo tenemos perfecto. Nos vamos con la judía verde. Acordaros lo de ferradura, pues si lo veis por ahí, típico de Valencia. La colocamos en el centro y cambia mucho, mucho cualquier arroz donde la judía verde no la rehoguéis y la dejéis simplemente en crudo. Cambia muchísimo. Aporta un sabor muy, muy característico. La judía dorada. No hace falta que la quememos, no hace falta que quede negra, simplemente es que marque ligeramente y que saque un sabor ligeramente tostado. Vais a ver cómo realmente no es mucho color, es un dorado. Estamos hablando de
1 minuto y medio, 2 minutos, no mucho más. Perfecto. Mientras tanto, os voy a contar algunas cosas diferenciales que tenemos en la paella valenciana. Podemos encontrar caracoles, fantástico, es una muy buena elección. Podemos encontrar alcachofa. En la zona de Castellón le ponen pimiento rojo y aparece también muchas veces la costilla de cerdo. En la zona de la Albufera, zona de caza de patos, aparece también el pato como carne. La única cosa que quiero que tengáis en cuenta es verlo esto bajo el prisma de ingredientes que veis. El pato tiene más grasa, quito un poquito de grasa. La costilla tiene grasa, quitaría un poquito. ¿Vale? Eso sí que es importante que lo tengáis en cuenta. Vale, pues vamos a fijarnos cómo tenemos ya la judía verde. ¿Veis? Ya está dorando. Tiene un ligero tono dorado y ya huele diferente. ¿Vale? Ya huele a judía verde dorada. No hace falta que la doremos mucho más. Esto es perfecto y estupendo. Y ahora vamos con el sofrito. Lo que llevamos sofrito realmente siempre es un orden, tanto para una paella como para otra elaboración, pero aquí también lo tenemos que tener en cuenta. El sofrito siempre será ajo, pimentón, tomate. Siempre hay mucha polémica con esto porque la gente igual nunca ha sabido por qué. Es un buen momento para que lo conozcáis y lo podáis aplicar a muchos tipos de elaboraciones, pero es perfecto para entenderlo para la paella. Orden, mirad, ajo, pimentón, tomate. Y vais a entender enseguida por qué es. Fijaros, aquí tenemos el ajo que está picado, ¿vale? Cogemos el ajo y lo ponemos en una zona donde lo tengáis controlado vosotros, lo veáis. Si lo estoy viendo, no se me quemará porque lo estoy viendo. No es que lo tengo bajo de una judía y no lo veo. Entonces, cuando el ajo ya huele, que esto ya huele a mediterráneo, lo que vamos a hacer es añadir un poquito de pimentón, ¿vale? Para eso voy a cambiar de cuchara y añadiremos el pimentón. Vamos allá. Sobra con esta cantidad, ¿eh? Estamos hablando de media cucharada sopera que no esté colmada. Fijaros que el ajo y el pimentón, el peligro que tienen, de hecho lo voy a dejar del fuego, es que se quemen. Y si se queman, empezamos mal. El tomate tiene agua. Al añadir el tomate lo que va a hacer es que se detenga el sofrito y por lo tanto eliminamos ya el miedo que teníamos a que se nos quemara. Esto es el porqué del orden siempre de ajo, pimentón y tomate. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Y ahora sí que el tomate, junto al ajo y el pimentón, podemos moverlo por toda la paella. Ahora sí que podemos hacerlo. Y es un momento muy bueno para que os cuente el porqué de una cosa que también es muy interesante. ¿Os habéis dado cuenta que no hemos añadido sal en ningún momento? La única cosa que tiene sal es la carne. ¿Y esto por qué? Porque la paella es un arroz realmente especial. ¿Especial a qué me refiero? A que os vais a dar cuenta que lo vamos a mojar con agua. Cosa rara, ¿no?, cuando hablamos de arroces, que mojamos con caldos con potencia y sabor. ¿Y por qué lo mojamos con agua? Porque aquí tenemos suficiente cantidad de carne, de verdura, de sofrito para que le dé el sabor. Y entonces, ¿por qué no ponemos sal? Porque ya habéis aprendido en el módulo de caldos, acordaros, que no nos interesa poner sal a un caldo, porque por temas de ósmosis no sacamos toda la sustancia. Por eso, hasta que no tiremos el arroz, segundos antes, no le daremos el toque de sal. ¿Cuánta cantidad de agua para un arroz? Vamos a ver. Nosotros en este caso que tenemos un arroz albufera y un fuego que vemos, este de inducción, que tiene suficiente fuerza, vamos a poner entre 3 partes y media y 4, en este caso vamos a poner 4 partes de caldo respecto a la de arroz. Entonces, ¿cómo controlamos cuándo tirar el arroz? Pues muy sencillo. Esto es un truco muy bueno, para que siempre podáis controlar vosotros la paella, no ella vosotros. Vamos a poner 800 mililitros de agua, ¿vale? Que es multiplicar por 4 el peso del arroz. Perfecto. Agua. ¿Por qué pongo esta cantidad exactamente ahora si luego voy a añadir más agua? Porque aquí viene el kit de la cuestión. Fijaros hasta dónde llega el nivel del agua cuando estamos hablando de la proporción que hemos puesto. Esto nos marca el punto en el cual tenemos que añadir el arroz. Entonces, trucos que os puedo decir, por ejemplo, podéis coger un cuchillito y hacer una pequeñita marca, es una idea interesante. Yo en este caso, como lo veo bastante claro, fijaros, pues no hace falta, es justo
nada, medio dedito antes de que llegue a los remaches, ¿ok? Entonces, os podéis hacer una marca, por ejemplo, un truco muy bueno es coger un palillo, metéis el palillo dentro y la marca que quede en el caldo, hasta ahí vamos. Entonces, ahora ponemos el fuego a tope y vamos a añadir más cantidad de caldo, porque lo que tenemos que conseguir ahora es hacer un caldo de paella. Perfecto, pues, vamos allá. ¿Cuánta cantidad de agua? Ahora ya no me importa, no es como antes. Ahora simplemente añado agua para que este caldo esté reduciendo más o menos hasta llegar a nuestro punto unos 10-15 minutos. Fijaros, la tenemos hirviendo potente ahora mismo, porque realmente no tenemos por qué hervir esto despacio, queremos obtener un caldo estupendo. De hecho, huele ya, este olor es muy buena señal, significa que esto ya no es un agua. Fijaros, lo voy a apartar y fijaros el color que tiene. Y aún no tenemos el colorante echado, este es un color natural por el sofrito, por el pimentón, por el color dorado que hemos obtenido de las carnes y de las verduras. Estupendo. Pues ahora quiero que os fijéis en una cosa que es muy interesante, que hacemos al revés, un poco al revés, en la paella respecto a los arroces secos normales. La mayoría de los arroces secos, me atrevería a decir todos los arroces secos, tenemos un caldo o un fondo base que hemos hecho, que habéis aprendido a hacer en el módulo de caldos, hacemos un sofrito, tal cual hemos hecho este de aquí, y el arroz lo sofreímos. Eso es muy interesante porque cuando sofreímos un arroz, lo que hacemos es protegerlo un poquito frente a que luego se nos rompa. Estupendo. Pero la paella es paella. ¿Qué tiene de especial la paella? ¿Os habéis dado cuenta que hemos mojado con agua? Si mojamos con agua, ¿qué significa? Que el caldo lo tenemos que hacer nosotros. Y entonces nos hemos creado un caldo. Como nos hemos creado el caldo, si hubiéramos sofrito el arroz, ¿qué hubiera pasado? Que el arroz hubiera estado aquí 30 minutos haciendo un caldo, más luego el tiempo de cocción, que vamos a cocinar un arroz 55 minutos. Esa es la razón por la cual hacemos el caldo y luego tiramos el arroz. Es muy importante esta gran diferencia. Y otra evidente es que tenemos que tener un recipiente especial para hacer paella. Una paella en sartén no es una paella, es muy diferente. Necesitamos gran espacio de superficie para que evapore tal cual estáis viendo. Si no evapora, nos quedamos enseguida con demasiado caldo. Es importante que el grosor del arroz sea fino. Cuanto más fino sea, más rato tenemos el grano en contacto con el aceite. ¿Os acordabais que os había dicho que el aceite era muy importante? ¿Por qué? Porque embadurna el grano todo el rato y le está transmitiendo sabor. Y al final, cuando tengáis experiencia, cosa que veréis cómo va a ser mucho antes de lo que creéis, obtendréis incluso paellas con socarrat, porque el socarrat, ¿qué es? Una fritura. No es más que una fritura para la cual necesito temperatura, aceite y producto que freír. ¿Ok? Pues bueno, después de haberos comentado esto, vamos a meternos en faena. Aquí tenemos el garrofón, que fijaros qué bonito y qué diferente es cuando está seco, cuando está parcialmente hidratado y cuando está cocinado. Fijaros qué diferencia de tamaño, ¿eh? Es espectacular cómo gana tamaño al hidratarse. En este caso os aconsejo siempre que el garrofón que tengamos seco, que le cuesta más cocinar porque aún se mantiene algo seco, cocinarlo aparte y cuando vayamos a tirar el arroz o un poquito antes, añadimos el garrofón para que no se nos rompa. Y insisto, que os he comentado antes, si el garrofón es fresco, lo podéis sofreír sin ningún problema, pero el garrofón que es congelado es fácil que se rompa la piel, porque es más delicado. Entonces, cocerlo aparte y lo añadiremos. Vamos a ello. Estupendo, tenemos ya el garrofón. Muy bien. Ahora vamos a lo que os comentaba. Este es el momento de rectificar de sal, este y no ninguno otro, antes de tirar el arroz. Pero, como resulta que muchos colorantes llevan un poquito de sal como saborizante, lo mejor es añadir primero el colorante. Ojo, no os paséis de cantidad, que si no haremos la típica paella amarillo canario o fosforescente. Entonces, en vez de con la cuchara, yo creo que con la parte de atrás, fijaros la cantidad. Ante la duda, echar poquito, removemos, vemos el color que nos deja. Si hay que modificar, pues añadimos un poquito más. Ok. Fantástico, ya tenemos los colorantes dentro. Ahora llega el momento del azafrán. El azafrán da muchísima elegancia y muchísima clase a una paella, muy elegante. ¿Qué tenéis que tener en cuenta con él? Primero, la cantidad.
Como podéis contar las hebras, yo creo que para una paella 10 hebras de azafrán ya es bastante cantidad. ¿Cómo trabajarlo? Depende de cómo esté. Si yo cojo las hebras de azafrán, las aprieto, mirad lo que estoy haciendo para que veáis aquí el color bien, las aprieto y están húmedas todavía, que no se me rompen bien, ¿vale? ¿Qué es lo mejor? Meterlas dentro de un poquito de papel albal y meterlas un poquito al horno, o si tenéis un fuego, pasarlas por el fuego ligeramente hasta que tengamos un polvito, hasta que estén secas. En ese caso ya las meteríamos dentro. Esta lo tengo bastante bien, ¿veis que lo troceo bien? Estupendo. Pues vamos con el azafrán. El azafrán va a dar mucho aroma, pero muchísimo aroma. Por eso es un poco peligroso si os pasáis de cantidad. Entonces, ahora viene un momento clave, muy importante, mucho, en el cual vuestro paladar es el que realmente manda, que es el momento del punto de sal. Lo primero es probar a ver cómo van las cosas. Vamos a probar. Estupendo. De momento, totalmente dulce, normal. No hemos añadido apenas sal, solo está la sal del pollo y el conejo. Vale, añadimos la sal. En la mayoría de los arroces para hacer paella, lo ideal es que la dejéis un puntito más salada que como la quisierais vosotros, porque luego el almidón del arroz tiene un puntito dulce y secuestra un poquito ese sabor. Entonces, subirla un poquito de punto de sal. Perfecto, muy bien. Se nota ese sabor un poquito subido. Ahora, ya tenemos la paella en ese punto que nosotros sabíamos que tiene que ser. Os recuerdo, cogemos un palillo, lo introducimos, hacemos una marca y para saber si ha llegado el momento o no, meto el palillo. Otra opción, pongo la cantidad de agua que hemos comentado, hago una ligera marca, puede ser con un cuchillito, que tú la veas bien, y es entonces en ese momento, cuando vemos la marca, cuando rectificamos de sal, de colorante y añadimos el arroz. Pues aquí tenemos el arroz. Un arroz de paella o un arroz seco genérico, de normal ponemos 100 gramos de arroz por persona, 100 gramos de arroz, ¿vale? Entonces, vamos a añadir el arroz. Habéis oído seguro lo de poner en caballón, en cruz. Realmente lo importante es que haya la cantidad de arroz que tú quieras y que lo sepamos distribuir bien, lo cual es muy, muy importante. Por lo tanto, vamos distribuyendo el arroz por toda la paella. Ya lo tenemos. Ahora enseguida bajaremos los granitos. Ahora es muy, muy, muy importante, de hecho voy a coger la espumadera que creo que es mejor. Lo primero es que te cerciores de que realmente el arroz está distribuido por toda la paella. No es que tengamos más en la zona centro ni más en una zona lateral, no, sino que lo tenemos distribuido por toda la paella. Luego bajaremos los granitos que tenemos arriba, ¿vale? Porque si no, no se nos cocerán. Muy bien. Ok. Y ahora, ¿veis que estáis viendo muy potente la paella? Ahora solo os queda tener claro una cosa. Solo podemos cruzar los dedos, ¿vale? Porque no podemos tocar el arroz realmente. Y lo que tenéis que saber es qué tiene que pasar en el minuto 5, en el minuto 10, en el 15 y en el final, en la ejecución. Por lo tanto, vamos a ir viendo qué pasa en cada uno de esos momentos. Hemos llegado ya al minuto 5. Observar cómo he bajado un poquito el fuego, que lo teníamos muy potente todo el rato, y qué es lo que debemos de observar y esperar que pase en este momento. Debemos de esperar no ver todavía una capa de arroz, ver algún granito, pero en general el arroz aún no lo veis. Aún vemos, si nos agacháramos, fijar, si yo me agacho, aún veo una capa de caldo, contundente todavía, la veo. ¿Eso qué significa? Si esto es lo que tiene que pasar en el minuto 5, que puedo ver algún granito, si tengo mucho caldo, igual me sobra, subo el fuego. ¿Ok? Eso es lo que tenéis que ver claro, cómo empezar a paliar los problemas. Y para eso tenemos el uso de fuego. Más fuego, menos fuego. Ya estamos en el minuto 10. Fijaros qué diferencia con lo de antes. Antes teníamos caldo y a lo mejor algún granito que se levantaba, y ahora, si nos agachamos, que lo de agacharse viene muy bien para meterte dentro del plano de la paella, ¿ves? Granos de arroz. Fijaros que estáis viendo todos arroz. Ya veis el arroz y además evidentemente hay caldo, eso es lo que tiene que pasar. Esto es un muy buen momento 10. Volvemos a lo de antes. ¿Para qué nos interesa saber esto? Si llegas al momento 10 y tienes mucho caldo, ¿qué sabes? Que en vez de mantener el fuego tan bajito como estamos manteniéndolo, lo subirías. Por lo tanto ya puedes corregir.
O si llego al minuto 10 y resulta que esto está más seco que seco, además de bajar el fuego al mínimo, podrías añadir un poquito de caldo. Es un plan B, no es lo ideal, pero bueno, ya podéis solucionarlo. Ya hemos llegado al minuto 15. Fijaros, vemos, si nos agacháramos, es evidente que tenemos a la vista todo el arroz, totalmente evidente, y lo que tenemos que observar es que también hay caldo. No obstante, hay una cosa a partir de ahora muy importante a partir de este minuto, que es el oído. Si suena, como estáis oyendo, suena caldo, no hay nada raro, no crepita fuerte, es que hay agua. ¿Y por qué nos interesa que haya agua en el minuto 15? Porque mientras haya humedad, el arroz cuece. El arroz para cocer necesita dos cosas, calor y humedad. Necesito que estén las dos. Si yo no tengo humedad, el grano no cocerá, pero mirar, ¿veis humo? ¿A que lo veis? Este humo es vapor de agua. Si hay vapor de agua que le está evaporando es porque tenemos líquido. Luego, estupendo, todo controlado. Necesitamos ver, entonces, todo el arroz y todo el caldo. Y os preguntaréis, ¿por qué en el minuto 15 tengo que estar ya aparentemente tan avanzado? ¿Os acordáis del socarrat? ¿Qué era el socarrat? Una fritura de arroz, ¿no? Si es una fritura significa que no hay agua. Y si el socarrat lo tengo que hacer en el minuto 18, significa que en el 17 y medio no tengo que tener nada de agua. Este es el secreto para hacer el socarrat, que en el 15 estemos así de secos, para que en el minuto 17-18, dependiendo de la variedad de arroz, si es bomba o si es albufera, que tengan un minutito o dos más de cocción, para que dejemos un minuto y medio para subir el fuego al máximo, que luego lo veremos, y conseguir el socarrat. Observar, más que observar, escuchar el sonido que tenemos ahora. Está crepitando la paella, crepita mucho. Fijaros, totalmente, es un sonido de fritura, que además se escucha enseguida, es mucho más agudo. ¿Eso qué significa? Que estoy haciendo un socarrat. Perfecto, eso es lo que estoy buscando esa fritura. Por lo tanto, ahora el fuego lo subimos. Y ahora, ¿sabéis quién manda? Esto es lo que nos va a mandar ahora. ¿Qué haremos? ¿Y para qué nos sirve esto? Para saber que cuando empieza a oler a socarrat, perfecto, está bien, tiene que hacer un socarrat, pero 30 segundos, un minuto, y luego lo retiraremos y dejaremos reposar el arroz. ¿Ok? Oler, esto es lo que manda ahora. Si nos encontráramos, por ejemplo, con otro tipo de recipiente, bueno, de recipiente no, la paella siempre es la paella, me refiero de espacio en el que vayamos a cocinarla. En vez de tener un hábito, tenemos unos aros. Los aros son perfectos porque me cogen una parte, otra parte de la paella y otra parte de la paella por abajo, y van conectados a gas. Yo puedo ir apagando secciones según me interese. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, puedes apagar la sección del centro, que a lo mejor se te ha hecho más, y ir cocinando con la de fuera. Fijaros como en este caso lo que tenemos es un arroz totalmente seco, donde no veis donde no se ve el agua, pero además os aseguro que no está, porque está crepitando, porque solo tenemos aceite. ¿Y eso quién te lo dice? Esto y esto de aquí. O sea que ya tenemos un arroz perfecto para dejarlo reposar un poco. Voy a enseñaros qué es la cosa que me va a mandar y decir si reposo un arroz o no, y si lo reposo tapado o no. Eso será cómo está el grano. Viendo el grano, si el grano tuviera, vierais, por ejemplo, que aquí se ve que tiene el granito de almidón, el granito blanco de en medio, la perla, todavía presente, y se ven demasiados granitos con la perla, entonces es cuando hablamos de tapar el arroz. Taparlo con un trapo húmedo, con papel albal, para que su propio vapor acabe de cocinarlo. Es más interesante siempre, por resultado, que un arroz repose 2, 3, 4, 5 minutos, que sacar un arroz con exceso de cocción. Pues bueno, ahora es el momento de añadir el romero, si lo vamos a dejar reposar un rato. Entonces, el romero es fantástico de aroma y de sabor, pero es muy intenso. Entonces, al ser muy intenso, si lo ponemos cuando aún tiene todavía líquido, lo que va a pasar es que va a tener un sabor demasiado potente. Y además, como no lo vamos a hacer cocinar, sino que simplemente va a estar aquí, si yo lo tapo un poco, se volatilizan los aromas. De hecho, yo lo estoy oliendo, y si lo huelo yo, también está impregnando el arroz. Con toda esta cantidad me sobrará. Entonces, vamos a dejar ahora que nuestro arroz repose entre 3 y 4 minutos, ¿ok? Y tendremos ya nuestra paella preparada. Ya hemos aprendido a preparar la paella valenciana. Si sigues las pautas que te hemos dado en esta lección, podrás hacer cualquier arroz seco parecido. Además, si quieres saber más sobre el mundo del arroz, te recomiendo que no te pierdas las siguientes lecciones.